Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 17 de agosto y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Como cada semana, durante la próxima hora estaremos con ustedes mis compañeros Luis Sánchez, Rodrigo Castro en los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica de la industria de la región. En esta ocasión acompañados de un invitado a quien ya presentaremos en un momento más. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gus? Buenas tardes. Pues ya listos aquí para arrancar una emisión más, como cada jueves, con todo el gusto de poder compartir un tema en relación a la industria y su gente, lo que se vive ahí a nivel de planta. Así es. Y pues como bien lo mencionaste, Gus, con un invitadazo que tenemos el día de hoy, se los presento. Estamos con el licenciado, que más que licenciado, ingeniero, ahorita les platicaremos con el licenciado Juan Carlos Batis. Él es director general de la empresa BCI, Automation and Manufacturing. Y bueno, pues les platico un poquito de Juan Carlos. Él es de profesión, es licenciado, de estudio, vaya, es licenciado en comercio internacional. Sin embargo, de vida, de práctica y de pasión, pues es ingeniero. Siempre se ha dedicado a la automatización, le gusta mucho el emprendimiento, siempre le ha gustado liderar, siempre le ha gustado hacer que las cosas sucedan, le gustan los retos a Juan Carlos. Es una persona que le encanta tomar riesgos, le encanta vivir siempre a raya en todo aquello que represente un reto. Y pues al día de hoy tiene este reto interesante de liderar una empresa, Batis Control Incorporated, y pues esta es una empresa que está en crecimiento, que está desarrollando. Y bueno, pues Juan Carlos, bienvenido, ingeniero, aquí al programa de A Nivel de Planta. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Luis. Ingeniero, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer el día de hoy poder compartir toda la experiencia que tenemos durante tantos años de trabajo. Muy bien, pues bienvenido, Juan Carlos. Antes de entrar en materia, como lo hacemos con cada invitado, nos gustaría que nos contaras un poquito de tu historia. ¿Cómo es que, cómo es que nace esa pasión o ese interés por la automatización? Vimos que eres licenciado en comercio internacional. Sí. ¿Cómo se da ese cambio? Cuéntanos. Fíjate que a mí me tocó trabajar en una empresa llamada Nexon hace muchos años. Empecé de vendedor. Okay. Allí fue donde yo conocí todos los componentes de la automatización. Y gracias a ello, trabajé con ellos 5 años. Llegué al final de cuentas a ser gerente general de una de las divisiones. Y ahí es donde nace el tema de emprender la parte de nuestro negocio. Cuando yo comencé con este sueño, estaba de novio con mi esposa, Cristina Gómez, a quien le mando un saludo porque si no me van a regañar. Más vale. Sí. Éramos novios y cuando yo me retiro de Nexon, mi esposa me dice, oye, pues era mi novia, vamos a emprender, ¿por qué no haces lo mismo que hacías antes ahí en esa empresa? Y así comenzamos ese viaje. Hace más de 13 años empezamos a vender equipo. Okay. Y después nos pusimos a integrar. Después de integrar, nos tocó la oportunidad de emprender ahora en la manufactura, que es lo que hacemos hoy. Corte láser, doblez y cosas por el estilo. Perfecto. Fíjate cómo viene bastante bien el tema el día de hoy y nos va a servir mucho tu experiencia, tu testimonio, porque hemos platicado en otros programas, Luis, justamente el programa pasado de la gestión de cambio, todo y combinado con todo este crecimiento y esta dinámica intensa que está viviendo la región con la llegada de nuevas empresas, con la expansión de otras tantas. Entonces, a nivel PYME, esto representa un reto bastante importante y el tener aquí a Juan Carlos y que nos cuentes tu experiencia, pues va a ser bastante enriquecedor. Sí, definitivamente, Gus. Y por cierto, me está cayendo el 20 de que no hemos mencionado el tema con el que vamos a estar platicando el día de hoy, Gus. El tema es proveeduría y emprendimiento.
el reto de las pymes en la industria. Así es. Y sí, bien lo mencionas, el crecimiento en la región pues es más que evidente que se está dando, lo mencionamos desde finales del año pasado, ya veíamos venir este boom, Juan Carlos, en donde pues definitivamente hay que aprovechar la oportunidad. En ello pues tiene sus implicaciones y más porque desde la perspectiva de ser pyme, pues hay todo un reto, ¿no?, detrás, y es parte de la experiencia de Juan Carlos y que precisamente con la intención de que nos comparta su experiencia, de lo que él ha vivido y sobre todo desde a nivel de planta, ¿no?, desde a nivel de ahí, desde donde suceden las cosas, el calorcito, Claro. ¿no? Entonces, en este sentido, Juan Carlos, ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a estas oportunidades que se vislumbran a partir de este crecimiento en la región? Y pues bueno, con base en tu experiencia, ¿no?, ¿cómo las has llevado? Creo que dentro de la industria pyme de la región nos falta bastante prepararnos para lo que se está presentando hoy. Estamos muy acostumbrados a hacer las cosas entre nosotros solamente a nivel local. No estamos preparados para poder crecer a los niveles que la empresa lo demanda. Las empresas armadoras nos piden que tengamos ISO, que tengamos procesos, y realmente cuesta bastante cambiar los paradigmas que tiene uno desde que arrancas el negocio y que llega alguien y te dice, no, es que tú no puedes ser el que cobra, el que vende, el que factura. O sea, si tú eres el director tienes que dirigir. Claro. Y eso es algo muy importante. Para ello hay mucho trabajo detrás para poder crecer. Entonces eso es algo que creo que todavía no estamos listos, pero es nuestro trabajo dejar saber a la gente que se tienen que preparar. Sí, definitivamente esa es una de las principales áreas de oportunidad que podemos identificar en las pymes. Empresas con mucho potencial, más cuando, por ejemplo, en el caso de nuestra región que está teniendo mucha demanda en el tema de proveeduría, muchas empresas con temas de nearshoring y demás que ahorita se está promoviendo, muchas empresas que están llegando a la región y que están demandando proveeduría local, y es el momento en donde podemos considerar, Gus y Juan Carlos, la oportunidad del emprendimiento. Pero, pues bueno, sabemos que el emprendimiento tiene su chiste, ¿no? No es tan sencillo como decir, ahí está la oportunidad y la podemos tomar. Ahora, aquellos que sí se determinan y toman la oportunidad y dicen, bueno, ok, yo quiero emprender, hola, vamos a darle. Luego llega el punto en el que se topan con esta parte donde la misma dinámica y el mismo sentimiento, ¿no?, de cómo te vas tropezando y vas avanzando y llega un punto en el que pues ya llegaste a tu techo. Uh-huh. Y ahí es donde se topa, ¿no? Y es donde viene la parte de decir, bueno, ¿cómo logro destapar este potencial que tiene el negocio? Y bueno, pues justamente lo que mencionaba Juan Carlos, ¿no? Luego la industria te exige un siguiente nivel, que tengas sistemas, que tengas procesos, que tengas más cosas, y al no verte en esa conciencia de, bueno, yo lo puedo lograr, puedo estar ahí, pues no, decides quedarte abajo. Y pues finalmente sabemos, Juan y Gus, que las pymes representan para México, pues un porcentaje bastante significativo en la contribución del Producto Interno Bruto y pues en el mantener una dinámica social óptima, ¿no?, para lograr bienestar para las familias mexicanas. Sí. En tu experiencia, Juan Carlos, ¿cómo ha sido también la parte de prospección o de tocar puertas? Nos ha tocado la experiencia de algunos compradores que nos dicen, es que el nivel de proveedores de la región es muy poco, o no nos enteramos de la cantidad y tipo de proveedores que hay. Tenemos que recurrir a proveedores foráneos o proveedores que ya trae la compañía en otros países y tienen la capacidad y la posibilidad de servir también aquí a nivel local. ¿Cómo está esa parte? Sí habemos bastantes proveedores, habemos muchas pymes. Uh-huh. Sin embargo, como lo mencionaba Luis, no es fácil que el dueño genere ese cambio. Okay. Porque al principio nos sucedía que llegaba el comprador y te veía tu planta, no veía sistemas, no veía cosas en su lugar o veía desorden, y eso a ellos les genera ruido. Te limita. Ajá. Te limita y mejor no te invitan. Cuando en realidad hay un potencial tremendo, que si te dijeran, pues yo te ayudo, yo te enseño por dónde,
pudiéramos hacer una proveeduría enorme dentro de la región. Sí, pues es el desarrollo de proveedores. Ajá, tal cual. Híjole, para hablar de desarrollo de proveedores, no quisiera, nunca lo he visto, O sea, te soy sincero, nunca he visto que una planta llegue y te dé el recurso, tanto humano como monetario, para que puedas tú, pues, implementar todo lo que se necesita para ser proveedor, por ejemplo, de una automotriz. Sí. Eso es... Y aparte de esta limitante que mencionas de que muchas veces no se está preparado para entrar a una compañía de este tipo, el tema de foros de encuentro entre compradores y proveedores, que creo que ahorita todavía estamos en pañales, aunque sí hay algunos eventos en la región, creo que falta mucho fomentar esa parte. ¿Crees también que tiene que ver con esa parte? Yo creo que la gente debería de tener claro, todos los pymes deberíamos de tener claro qué es lo que necesita la industria. Okay. Y lo que necesita la industria es primero un orden, porque todos tenemos las ganas, todos tenemos ganas de llegar ahí, de ser el proveedor. Claro. Sin embargo, detrás de ello hay un equipo de calidad, hay un equipo de customer service, hay un equipo de un montón de departamentos que tienen que estar al pendiente. Ingeniería, que es importante dentro de toda la planta, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Sí, es la estructura, ¿no? Es la estructura que tiene que soportar justamente ese nivel de demanda o de exigencia que en el caso de una industria automotriz, por ejemplo, exige a partir de sus sistemas, de sus requerimientos, procesos, estandarizaciones, etcétera, y que en muchos casos las pymes, pues el no estar tan familiarizados con esto, simplemente se sienten abrumados, ¿no? Claro. Y llega el punto en no, sabes que yo no me quiero meter en broncas, mejor ahí muere, prefiero quedarme fuera de ese mercado. Eso es lo que sucede en el 90% de las pymes. O sea, está el señor que tiene unos equipos tremendos con los que puede fabricar muchas piezas, pero llega una empresa X y le dice, oye, ¿puedes fabricar esto? Sí. Bueno, ¿dónde está tu sistema de calidad? ¿Dónde está ingeniería? ¿Dónde está...? Y el señor dice, no, pues, compañero, sí. o te hago esto o contrato más gente, tendría que dártelo más caro. Y así empieza un montón de paradigmas que al final no te dejan crecer. Sí. En tu experiencia, Juan Carlos, ¿cómo ha sido? Comentas que tienes 13 años aproximadamente en esto. Me imagino que obviamente con la experiencia que tuviste en Nexon, pues ya no empezaste tan de ceros, pero ¿cómo ha sido el reto de ir escalando los desafíos que presentabas hace 13 años comparado a cómo estás ahora? En cada etapa han sido retos diferentes. Ajá. Al principio, pues abres tu empresa y te cuesta un montón de dinero hacer tu acta constitutiva y todo este tipo de cosas te cuestan. Después, pues ir a tocar puertas y te voltean a ver como que, ¿y tú qué? ¿Qué vienes a hacer? Gracias a Dios nos dieron la oportunidad de empezar a reparar equipo. Metalwork nos dio la oportunidad y ahí empezamos a crecer. Oye, hasta el banco, llegamos al banco a abrir las cuentas bancarias y, oye, quiero una cuenta. Necesito ir a tomar fotos de tu local, necesito saber que existes. O sea, son un montón de trabas que al final, pues hay veces que te desaniman en el camino. Sí, claro. Uh-huh. Pero yo soy bien terco. Y si le preguntas a mi señora, te va a decir que sí soy muy terco. Te lo va a reconfirmar. Entonces estuve detrás hasta que logramos consolidar la empresa. Okay. Gracias a mi abuelo que me prestó en aquellos años un pequeño localito en la de Lerdo, ahí fue donde pusimos la primera oficina. Nunca recibimos un solo cliente porque nosotros íbamos a visitar a los clientes. Okay. Era picar piedra, ¿no? Okay. Hoy por hoy, los retos son diferentes porque tenemos una desventaja en contra de las empresas grandes, que es la compra de maquinaria. La maquinaria típicamente viene de Alemania, viene de China o de cualquier otra parte. Entonces, para poderla importar, pues a nosotros nos toca desembolsar mucha lana porque no somos parte de un IMEX, porque no estamos dentro de programas que pues también cuesta un montón de tiempo, dinero y recursos de todo tipo para poder llegar ahí. Okay. Entonces, traer una máquina cortadora láser, por ejemplo, pues te cuesta 3 millones de pesos importarla. Entonces te quedas sin ese capital o lo tienes que pedir. Entonces son retos diferentes. Okay. ¿No? Y la gente, ese es otro reto más padre. Gestionar con el equipo. La gente que tenemos trabajando,
ha sido todo un reto. Pero estoy muy contento con los resultados que hemos logrado. En un ratito les platico lo que hemos hecho con la gente. Estamos haciendo algo completamente diferente a todas las demás industrias. Nosotros nos aliamos con una empresa, bueno, con un anexo le llaman, pero es un centro de recuperación. Y hemos rescatado hoy alrededor de 15 personas, y hoy son personas productivas, y estamos muy contentos por ello. Es un tema bastante interesante, como bien dices, ya lo tocaremos más adelante, porque entra la parte social también, que toda empresa debe tener, claro, esa parte, ¿no? Antes de avanzar, Juan Carlos, me gustaría regresarme un poquito. Platicábamos fuera del aire, cuando hablas de emprendimiento siempre te enfocas en las cosas bonitas, ¿no? Y empiezas a soñar y te imaginas lo que puedes llegar a hacer, y te pierdes en eso, pero también hay que poner los pies en la tierra y pensar y enfocar también en los retos y lo que vas a perder, lo que vas a dejar de tener por apostarle a ese emprendimiento. En tu caso, ¿qué nos puedes contar al respecto? Tienes por ahí una plática, nos comentabas que das en algunas ocasiones. En Cara Sintra me tocó dar una plática sobre emprendedurismo, y el título de mi presentación era: por favor, no emprendas. No emprendas si no estás dispuesto a perder amigos, a perder familia en el camino, en algún momento de la vida verte solo. Si no estás dispuesto a perder todo ello, no emprendas, porque no sabes la gente que empieza contigo, los sueños que ellos tienen, porque van liderados por ti, y que en un día digas, no, ya no quiero, y tires la toalla, a mucha gente afectas. O sea, también hay un punto de no retorno. Por ejemplo, hoy yo ya no me puedo echar para atrás. Hoy mucha gente depende de este sueño y hasta dónde vamos a llegar. Entonces pierdes bastante durante todo este camino. No es fácil. Y definitivamente no es para todos, ¿verdad? No sé si sea para todos. Yo quisiera que todos pudieran entrarle. Porque para que pudieras entender al de enfrente. Porque es difícil. Pues tú me ves en un buen carro, ¿verdad? Me ves corriendo en mis motos. Pero detrás de eso hay mucho más. Y hay mucho dolor. Porque en realidad duele bastante. Así es, hemos dicho en otros programas también que cuando estás dispuesto a asumir roles de liderazgo, en este caso tú como director general de esta compañía, pues va ligado con esa poda, ¿no? Esa analogía que siempre hacemos de podar un árbol para que crezca, pues esas podas te van a doler, te van a hacer sufrir un poquito, pero al final es necesario para ese crecimiento. Y entonces más o menos también comparamos esa parte y creemos que tiene mucho que ver, ¿no? Sí, digo, al final duele el dejar tus amistades en el camino. Y hace rato platicaba con él y digo, yo me he preguntado ¿para qué? O sea, ¿realmente vale la pena hacer todo esto y llegar hasta donde quieres llegar para voltear y verte solo? No, es una pregunta que todavía estoy trabajando. Soy feliz, me gusta lo que hago, me siento orgulloso de mí mismo hasta donde hemos llegado en equipo, mi esposa y yo. Pero, pues si no te extrañas esas... pues yo fui muy de calle, jugaba con un carrito de roles, me encantaba andar en la bicicleta, y pues bueno, todo eso se va perdiendo, al final vas cambiando. Sí, y vas sustituyendo los perfiles de la gente que te acompaña. Sí. Digamos, se quedan unos, pero llegan otros. Es difícil, porque Saltillo es una plaza donde toda la gente tiene sus propios círculos sociales. Entonces, el hecho de que tú vengas emergiendo de una parte de la ciudad y te vaya bien, pues no toda la gente te acepta. Es difícil. En Saltillo es difícil. Yo creo que eso lo vemos en general, digo, es parte de una dinámica social que se presenta en uno u otro ámbito, ¿no? Sí. Hasta cierto punto no podemos normalizarlo, pero hasta cierto punto podemos decir que es parte de la naturaleza humana. Yo a esta parte, Juan Carlos y Gustavo, lo veo como parte de la evolución. Digo, en el caso tuyo, Juan Carlos, parte de lo que hemos platicado es
el que era necesario dar ese brinco, ¿no? No te podías quedar ahí porque igual tú te ibas a convertir en el techo de tu propia organización. Claro. Si no te determinabas a dar este siguiente paso, a avanzar a este siguiente nivel, tú mismo no podrías ser ese líder que fuera la inspiración para otros a seguir creciendo a un siguiente nivel, ¿verdad? Entonces eso yo creo que en la mayoría de los casos, aquellos que tenemos o que hemos tenido la experiencia del emprendimiento, pues es una de las cosas que nos motiva, el buscar esa evolución continua. Pero tocabas ahorita un muy buen punto y que definitivamente es algo que no se puede quedar a la deriva, no conviene, que es el tema del para qué, el propósito. Porque la pasión, que también es algo que hemos comentado, la pasión te mueve. Y es necesario que exista esa pasión, porque si no hubiera ese movimiento, finalmente, ¿a dónde te diriges? O sea, pues no va a haber camino que puedas recorrer, ¿verdad? Entonces sí es conveniente que haya ese para qué previo a un emprendimiento, previo a un proceso de evolución, de cambio, tiene que estar claro ese para qué. Claro. ¿Qué quieres lograr y cuál va a ser la finalidad de ese propósito? Y en ese sentido, pues parte del reto el caso de lo que tú estás viendo ahorita, parte del reto de seguir avanzando, y como bien lo dijiste, ya no hay retorno, pues implica eso, que antes de seguir dando los pasos que vienen, pues haya esa claridad, de decir, bueno, ¿y para qué, no? Para estar más que convencido de que realmente eso es lo que queremos hacer. Sí. ¿Cómo ha sido, Juan Carlos, tú, dentro de tu ejercicio mental, lo decíamos también fuera del aire, cuando tú muchas veces lleno de dudas, de incertidumbre, pero al mismo tiempo como líder del equipo, pues tienes que transmitir esa certeza para tus colaboradores? ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Has sentido cierta... O sea, primero, ¿cómo ha sido en ti el ejercicio propio y cómo ha sido la percepción de tus colaboradores? Pues la percepción de mis colaboradores deberíamos de preguntársela a ellos, pero la mía, yo la vida la veo como un teatro, como una actuación. Cuando muchas veces te toca llorar, llegar a planta, llegar a donde está todo tu equipo, ellos no pueden verte flaquear, ellos no pueden verte débil, ellos siempre te tienen que ver como un ejemplo. Eso también cuesta, y cuesta bastante, Sí. bastante. Entonces, creo que lo hemos logrado, ahí vamos, creo. No termina el reto, Juan Carlos, porque justo uno de los puntos que manejábamos es, pues es todo un reto, ¿no? El PYME. Ahora, ¿qué hacer para no morir en el intento? ¿Qué hacer para que una vez que ya estás ahí, como tú ahorita dices, pues yo ya no tengo punto de retorno, ¿eh? No. Bueno, ¿qué hacer para que eso no se convierta en una frustración y el día de mañana pues no se quede en eso, en un desencanto, en una decepción, y que bueno, ya no puedes echarte para atrás, pero no eres feliz, porque pues al final del día no estás logrando ese propósito que en algún momento pudiste haberte planteado? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál sería algunos de tus reflexiones en ese sentido? Creo que la perseverancia es algo que debe existir siempre. O sea, existe muchos negocios que han empezado y mueren en el intento por no ser persistente. Tienes que levantarte siempre a la misma hora, abrir a la misma hora. O sea, no puedes un día levantarte y decir, hoy voy a abrir a las 12 y mañana a las 9. No, o sea, tienes que cumplir, tienes que ser disciplinado con lo que haces. Si no existe la disciplina, no lo vas a lograr nunca. Híjole, un tema bastante interesante, ¿no? La disciplina, porque la verdad adolecemos mucho de esa parte. Pues, lamentablemente es algo que está muy en nuestra cultura, sí, la falta de disciplina. Y sobre todo es un recurso que ante la falta de motivación, que también es un tema de naturaleza humana, no siempre vamos a estar motivados, aunque tengamos el para qué. Uh-huh. La disciplina es la que nos va a sacar a flote, ¿no? Claro. Entonces, ese es un reto también bastante importante en las empresas y en los equipos de trabajo el día de hoy. Totalmente de acuerdo. Juan Carlos, antes de irnos a la pausa del medio tiempo, ¿qué nos podrías comentar en tu experiencia de cambio con toda esta reestructuración que se ha dado en tu empresa y demás? ¿Cómo ha vivido la gente este proceso de cambio? Bueno, pues al principio hubo mucha gente que no le gustó. O sea, en realidad, el que empieces a preguntarle o a gestionar resultados, a exigir resultados de un trabajo, pues no les gusta. A la gente no le gusta, pero al final
lo han entendido. No hemos tenido que dejar ir. La gente que se ha ido por su propio pie, porque no le gusta la disciplina y el orden. Okay. Porque por ahí comenzamos. Claro. El tema es la disciplina y el orden. El orden y la limpieza, las 5 S, algo muy importante, que lo ves en un curso y dices, ay, sí está bueno. Pero en realidad sí es muy importante que exista en una empresa. Okay. Porque no te dan trabajo si llegan y ven todo tirado. Claro. Es correcto. Esa necesidad de cambio, ¿cómo surge? ¿A raíz de que un cliente te lo pide o tú viste, sabes que nos estamos atorando porque vienen y como que no se convence por el mugrero que tenemos? ¿Cómo nació esa necesidad? No, esa necesidad surge cuando una planta, Hyster, viene y nos ve y nos piden todo este tipo de cambio. Nos decían, es que necesitas tener todo esto para poder ser proveedores nuestros. Nos mandan a un consultor. Nos mandan a un consultor y nos dicen, órale, él es el que te va a ayudar. Y ahí fue donde nos mandan a Luis. Okay. Ahí fue donde empezamos a generar un cambio en la empresa. Y te puedo decir que hoy por hoy creo que somos los mejores proveedores de ellos. Antes tenían cerca de 3 proveedores, uno en Monterrey y otros 2 aquí, y ya toda la proveeduría es nuestra. Exacto. Ya tenemos el 96%, creo, Excelente. de la pintura. ¿Cuánto tiempo llevan con este proceso? Va a cumplir 1 año en diciembre. Un año para la certificación. 1 año y meses. Ok, perfecto. Entonces, al final del día, sí fue un tema de que el cliente se involucró contigo como proveedor y te puso el recurso, ¿no? Para poder generar ese vínculo. Sí, pagado por mí. O sea, no creas que no creas que me dijo, téntalo por esto. No, pagado por... Y es que esa es la parte importante, porque cuando llega la consultoría a nuestra empresa, aparte de que tú le tienes que pagar, ellos te hacen ver que no todas las personas están en el lugar correcto. Te dan la radiografía de la empresa en la cual te das cuenta que las personas que tenías en ciertos puestos, pues no estaban en los lugares correctos. Así es. Y solitos se dan cuenta, entonces empieza el cambio, empiezas a mover fichas. Y esos cambios, todo el cambio genera resistencia. Totalmente. Sí, y además porque entra en juego la parte del sentimiento, ¿no? También. Claro. Empieza la gente a sentir que ya es un tema personal. Lamentablemente eso se da, igual es parte de la naturaleza humana. Pero no es. No, y estamos claros que nunca es el propósito del cambio. El cambio nunca es con la intención de amolar a nadie o de fregar a nadie, como decimos. Más bien es, si te voy a sacudir un poquito, si te voy a sacar de tu zona de confort, pero es por algo que vale la pena y es por algo que te va a resultar en un beneficio. El problema es que cuando no lo alcanzan a vislumbrar desde hasta ese nivel, pues, entonces viene la parte del sentimiento. Y vienen los temas como el que es que ya no es como era antes, y es que extraño cómo era antes la situación, etcétera, y pues eso finalmente termina en una situación de resistencia, ¿no? Sí. Y pues ahí llega el punto en el que hay que decidir. Sí. Antes me tocaba los viernes tomarme una cerveza con mis compañeros de trabajo. Hacíamos unos fiestones tremendos ahí en la planta. Y pues no, hoy por hoy nada de eso se permite. Yo tenía ahí mis juguetes, mis motocicletas, y yo jugaba con mis hijos el sábado y el domingo. Cuando se desocupaba el patio, jugaba con ellos, y ya no se puede hacer nada de eso. O sea, ya no puedes tener nada. Porque las 5 veces te dice, si no es de aquí, vámonos, para afuera. Entonces, pues ahora está la cochera llena. Exacto. Y mi señora casi me saca de la casa. Es también un cambio de cultura, de la Correcto. forma de hacer las cosas. Claro. ¿No? Uh-huh. Okay. Sí, y cada pues cosa tiene su lugar. Es cambiar hábitos, ¿no, Juan? Es cambiar la... Malos hábitos. Claro, sí, pues es para poder dar ese cambio, ese brinco a la evolución. Muy bien, pues seguimos avanzando con el tema del día de hoy, proveeduría y emprendimiento, el reto de las pymes en la industria. Estamos con el licenciado ingeniero Juan Carlos Batis, quien nos está platicando de su experiencia, Agus, en este tema justamente, de cómo pues ahora su empresa BCI forma parte ya de la cadena de suministro de empresas grandes. Pues entre otros clientes tienen a Hyster, que es uno de los clientes principales, y que los ha llevado en desarrollo, Juan, Uh-huh. en desarrollo para pues convertirse precisamente en una empresa que esté al nivel de estos retos.
Ahora, comentábamos hace a rato en el arranque del programa de que, pues si bien hay mucha oportunidad ahorita en el tema de proveeduría, la industria está creciendo, viene Tesla a Santa Catarina y pues eso detona un montón de oportunidad, las nuevas empresas que no necesariamente son automotrices que están llegando acá, en donde pues bueno, todo esto promueve dentro del entorno el que haya las aspiraciones al emprendimiento, que es el otro punto acá, ¿no? En donde decidimos, la pregunta más bien es, ¿decidimos con conciencia o con falta de el tema del emprendimiento? Y decíamos ahorita fuera del aire, si lo supiera o si lo hubiera sabido, tal vez no le hubiera entrado, ¿no? Entonces, en este sentido, Juan, platícanos, ¿cómo fue tu toma de conciencia en este sentido? Mi toma de conciencia no fue hace mucho, digo, volteas hacia atrás y ves todo lo que has logrado y hay veces que no te la crees. Digo, en realidad nos ha costado bastante, pero lo padre de esto es que te da muchas satisfacciones, puedes hacer muchas cosas. Sin embargo, si me lo hubieran platicado antes, si me hubieran dicho, oye, vas a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no sé si le hubiera entrado. La verdad, sería muy deshonesto de mi parte decir, no, sí, me encantan los trancazos, me encanta quedarme solo. No, eso no es cierto, eso no es cierto. Me gustan los resultados que tenemos hoy, que es lo que la gente ve. La punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg, pero nunca ve lo de atrás. Todo lo que hubo que pasar para llegar ahí. Todo lo que conlleva. A propósito de eso, Juan Carlos, ¿qué ejemplo nos pudieras dar de una situación o un desafío que haya representado para ti a lo largo de este tiempo que tienes con la empresa y que hayas sorteado de manera positiva o que te hayas quedado en el camino? ¿Cuál experiencia pudieras contarnos? ¿Experiencia en cuestión de los clientes? Sí, de los clientes, de la dinámica tal cual de la operación de tu planta. Hace rato platicábamos sobre la parte de los foros, de que fuéramos, que tú vas con tus folletitos y te sientas frente al de compras. Yo creo que así no funcionan, ¿eh? Yo creo que funcionan muy poco. Okay. Sería mejor que el comprador pudiera ir a la planta a conocer tu proceso, a conocer lo que haces. De ahí podría salir más. Los retos que hemos tenido es que tú llegas a una planta y platicas, pero mucha gente que anda vendiendo en el mercado también va y platica puras mentiras, porque en realidad no tienen máquinas, en realidad no tienen nada, pero por compadrazgo pues le dan el negocio y ahí andas tú tercereando. Pero entonces si la industria tuviera manera de conocerte, no al revés, no que tú fueras, sino que ellos vinieran, funcionaría creo que mejor. Okay. Sí, porque además de esa manera se constatarían, pienso, la parte de la cultura, ¿no? Que se vive en la empresa, te conocerían, pues ahora sí que tal cual eres en el tema, pues, de lo que es la manufactura, el proceso, la logística, etcétera. Sí. Conocerían a la gente incluso, ¿no? A la gente que lleva a cargo los procesos clave de la operación. Sí. Y eso, de alguna forma, pienso que da más certeza en un momento dado, ya sea para que el cliente diga, caray, hay potencial aunque les falta, como pienso que fue el caso de Heister, ¿no? En su momento cuando llegó a BCI, o habrá clientes que digan, wow, o sea, esto es lo que buscaba, ¿no? Justamente. Y pues a darle, ¿no? Que es parte de lo que se busca. De entrada, pues te ahorras varios pasos en el proceso, ¿no? Y ser una empresa siempre de puertas abiertas, pues te va a traer buenos frutos. Ahora, los modelos también de compraventa han ido cambiando. Yo creo que estamos en esa, y más con este boom industrial, estamos en esa transición de buscar modelos más eficientes, como dices ahorita, por el riesgo que hay de compañías que no están listas, pero pues que maquillan mucho las cosas, a un modelo de puertas abiertas, insisto, en donde pues esto es lo que soy. Claro. Ven y valida, si coincide con lo que tú estás buscando, pues adelante, ¿no? Sí, completamente. Ahora, en esta misma línea, Juan Carlos, mencionábamos también hace rato sobre el factor PYME en el futuro de nuestro país. Decíamos que pues las pymes todavía hoy en día representan un porcentaje bastante significativo, más del 70% del PIB se mueve a partir de las pymes en México. ¿Qué podrías plantear en este sentido como oportunidades, ya desde el punto de vista de oportunidades en el país,
para mejorar esta parte en el tema de las pymes como futuro de México? Imagínate si las profesionalizas. Si ese 70% de las pymes las profesionalizas, las preparas para que pudieran recibir toda esa proveeduría. Los ayudaras igual que como se le ayuda a una empresa que viene de otra parte y le prestan el terreno y les condonan impuestos y cosas por el estilo para poder arrancar y dar empleo. Imagínate que esas mismas prestaciones se las pudieras dar a un mexicano que quiere emprender, que quiere salir adelante y que tiene el proyecto en puerta. Sin embargo, pues no tiene todo el capital, no tiene la bodega, pero tiene todo ahí. Entonces, yo creo que profesionalizar y que el gobierno también sea parte de ese crecimiento. Que volteen a ver a las pymes, porque las pymes, pues somos quienes damos mucho trabajo. ¿Actualmente cuántos son en tu compañía? 72. Ok. 72 personas y creciendo, ¿no? Todavía. Sí. 72 familias. 72 familias, sí. Que dependen de BCI. Definitivamente. Pues es muy buen punto el que mencionas, Juan Carlos. Ojalá que este tema fuese más allá y que no se quedara en buenas intenciones, ¿no? Así es. Definitivamente hay oportunidad, coincido contigo, y es algo que debemos de promover más todos aquellos que de alguna u otra forma nos movemos en el medio. La parte de pasión, hablábamos hace rato, de que tiene que valer la pena, no tiene que ser algo que te lleve a tu propósito. Decimos que la pasión te mueve, pero la pasión también necesita acción, porque finalmente la acción es la que te lleva al éxito. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en este sentido, ¿qué te mueve, Juan Carlos? ¿Qué te impulsa cada mañana a levantarte y decir, hoy voy por un día más de éxito? Porque además te conozco y sé que eres un hombre de acción. ¿Qué es eso que te mueve? Mi familia, me mueve mis hijos, me encanta. Ayer o antier tuve oportunidad de que mis hijos fueran a trabajar. Ellos pedían ir a trabajar a la planta. Papá, quiero ir a trabajar. Mi hija, la menor, Emma, tiene 4 años y sale de casa de sus abuelos y sale con una cinta de medir colgada en la cintura. Qué hule. O sea, y ella ya iba lista para trabajar. Qué chula. La verdad es que ellos me motivan bastante a echarle adelante. Mi esposa, no, hombre, tengo una fabulosa mujer que me pone a veces en el piso, porque yo sueño y me encanta salir y ir por las cosas, y ella me pone el freno. ¿A dónde vas? Espérese. Pero al final se convence, trato de convencerla de que es el camino correcto, y ahí la llevo, pero ellos son mi motivación. Excelente, ¿no? Pues sin duda alguna, suficiente motivación y más que ello, pues que genere esa pasión, pues, para mantener en movimiento todos estos sueños. Sí, y con ese motivador, Juan Carlos, ¿cuál ha sido a lo largo de todo este tiempo tu bandera con ellos y con tu equipo de trabajo? O sea, si les preguntamos a tus colaboradores, ¿cómo crees que te describirían? ¿O cuál ha sido tu frase o tu sello, pues, personal? Yo siempre he tenido pasión por todo lo que hago. El eslogan de la empresa es pasión por la automatización. Me encantan los retos, me encanta que me estés forzando el intelecto a pensar cómo solucionar, cómo hacer las cosas, cómo hacer que se mueva. Sí, soy una persona muy determinada, muy determinada. Entonces, yo salgo por lo que va. Yo no ando titubeando para nada. Ok, perfecto. No eres dubitativo en ningún aspecto. No. Y hay una línea muy delgada entre el hacer y no hacer, y eso se llama miedo. Pero con todo y miedo, hágalo con todo y miedo, que vale la pena. Sí. Hacerlo con miedo o sin miedo. Sí, yo creo que ese es finalmente es una emoción, ¿no? También del ser humano. Sí, claro. El miedo. Que muchas veces se ha confundido el no tengas miedo y dale con todo. El no tener miedo es imposible. Más bien es controlar ese miedo a niveles que te impulsen a hacer las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Porque también el no tener miedo, pues a lo mejor te quita el tema de previsión, de precaución, y pues a lo mejor también es un riesgo esa parte, ¿no? Sino mantener ese equilibrio de emociones para abordar los retos de manera eficiente. Sí, totalmente, Gus. Como bien lo mencionas, el miedo es una emoción que si bien tiene ciertas connotaciones negativas, como esta que comentaba Juan Carlos, de que a veces el miedo te limita
y te lleva a que no quieras salir de tu zona de confort. También, por otro lado, tiene sus aspectos positivos, ¿no? Que es el que despierta tus instintos de supervivencia, porque finalmente eso te lleva a actuar de alguna forma, ya sea para huir, si es el caso, que es algo que representa riesgo, o para tomar valor y decir, bueno, pues a ver, ahí voy, porque necesito sobrevivir. Entonces yo creo que bien planteado, bien manejado, que es algo de lo que yo he podido constatar en experiencia aquí con Juan Carlos, de que finalmente es más la pasión y la motivación que tienes por lograr aquello, que aún con ello vas a costa del miedo que puedas tener. Y bueno, pues eso habla de la determinación, ¿verdad? Finalmente la acción es aquello que te lleva al éxito. Hemos estado aprendiendo bastante con Luis. Luis es una persona que planea mucho, ejecuta poco, por miedo, por no sé, digo, nunca le he preguntado qué es lo que te hace no moverte. Y él me dice, es que tú te avientas a lo loco no me aviento, pero al final sí logro las cosas, se logran. Así pero él se reserva bastante. ¿Cómo que será, Luis, lo que no te permite moverte? No, pues mucho de ese contexto que luego se analiza y que cuando no tienes los suficientes elementos, sobre todo cuando eres ingeniero y tienes muy arraigada esta parte de tener el plan que soporte tus resultados, cuando no tienes claro ese plan o no le das esa certeza más bien a ese plan y a esas acciones, pues llegas a dudar, ¿no? Llegas a ponerlo en tela de juicio un tanto. Yo creo que al final esa combinación de elementos y de perfiles es lo que hace que las cosas avancen. No es como cuando vas a hacer un pastel. Pues son diferentes ingredientes, cada uno con sus propiedades distintas, pero que en conjunto hacen que el pastel sepa rico, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que lo mismo pasa en un equipo de trabajo. Cada quien tiene su perfil, su aporte y hace que se amalgame. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda, Juan Carlos, para que nos compartas algunas cuestiones de lo que estás viviendo actualmente en la planta. Y una de ellas, la platicábamos hace algunos minutos, era la parte del tema social. Uh-huh. Nos mencionabas que están un grupo de colaboradores tuyos bajo un programa de reinserción social. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. El centro se llama Ave Fénix. A nosotros nos tocó internar al que era nuestro vigilante, Sergio Gómez, al cual saludo. Ojalá me esté escuchando, don Checo. Nos tocó internarlo durante 3 meses para que viviera su proceso de rehabilitación. De ahí conocimos a toda la estructura que tenían y por falta de colaboradores dentro de la planta empezamos a pedirle a Valeria que nos suministrara gente. Okay. De ahí nos dimos cuenta que toda esta gente son unos seres humanos maravillosos. La verdad es que lo único que les falta es una oportunidad de que alguien crea en su capacidad. Hoy tenemos 15 colaboradores. Pues te puedo mencionar bastantes de ellos o varios de ellos, los cuales hoy pues son montacarguistas, son inspectores de calidad, operadores de la láser y yo creo que están contentos y están muy, muy comprometidos con la empresa. Ok. ¿Y la dinámica entre este centro y ustedes, ya a partir de que se integraron estas personas, ya hay una dinámica formal de interacción o es algo aislado o cuál es la pretensión con esto? No, ya hemos hablado con las familias. Lo que pretendemos es que los jóvenes no regresen a lo mismo, para que no tengan esa tentación de regresar a lo mismo. Lo que buscamos es que ellos, este programa, ellos tienen 3 meses, 6 meses o hasta 1 año, dependiendo de los familiares y del programa al que ellos entraron. Después 3 meses trabajan con nosotros y duermen en el centro. Okay. Entonces va un camioncito, un carro de nosotros, va y los deja y los traen todos los días para que ellos empiecen a controlar el dinero, porque se les paga, obviamente. Claro. Entonces, una cosa es que ya hayas dejado los vicios de lado, después es tener dinero en la bolsa y saber que el dinero no te estorba, que el dinero no te puede estorbar en la cartera. Entonces lo empiezan a disfrutar, lo empiezan a saborear, le dan dinero a su familia. Después de esos 3 meses, pues deciden
ellos mismos ya tienen la conciencia para poder decir, ya tengo dinero en la cartera, ya estoy libre de cualquier vicio, ahora sí, me regreso a mi casa o me busco una casita de renta y le doy para adelante. Entonces, ese es el programa que hemos estado trabajando con ellos, nos ha funcionado y queremos hacerlo extensivo, pues ahora sí que ojalá que todas las empresas de la región pudieran hacer lo mismo. Nos quejamos de que no hay gente para trabajar y el otro día haciendo una pequeña cuenta, yo creo que debe de haber algunos 1,500 internos. Órale. O sea, pero no nos damos cuenta, nadie sabe que están ahí. Hay muchos centros, Cristo Vive, Sila, hay muchos centros que cada uno debe tener entre 150 y hasta 300 personas. Sí. Sí, pues bastante interesante esta dinámica y sí sería bueno que la gente que nos está escuchando pudiera replicar en la medida de lo posible este tipo de ejercicios porque finalmente pues es un aporte interesante a la comunidad, ¿no? Claro, vale la pena, Gus y Juan Carlos. Pienso que pues forma parte del propósito, ¿no? Insisto yo con esta parte porque finalmente eso termina siendo lo que además de la familia y las motivaciones que sabemos de antemano que es lo que nos mueve, también viene esta parte, ¿no? De la responsabilidad social. Somos seres sociales finalmente, somos seres relacionales. Aunque en algunas ocasiones nos gana la apatía y la indiferencia, la realidad es que por naturaleza tendemos, por esa bondad que tenemos por nuestra alma, tendemos a voltear a ver al que está indefenso, al que está en condición de vulnerabilidad y pues qué padre, ¿no? Que podamos hacer algo para ayudar a este tipo de personas. Opino igual que Juan Carlos, digo, es lamentable ver que cada vez hay más jóvenes que caen en ese tema de las adicciones, de los vicios, de las drogas. Y muchas de las ocasiones es porque no tienen algo más en que enfocar sus energías, sus esfuerzos, sus ideales, ¿no? Entonces, darles la oportunidad a través de una empresa, de un trabajo, que además, en el caso de BCI, por ejemplo, hay un programa de capacitación, hay un programa de acompañamiento, un par de profesionales de la salud que están ahí adentro haciendo seguimiento, en contacto con los del centro. O sea, hay una estructura que poco a poco se ha ido conformando. Claro. Y que de alguna forma, pues eso también le da la certeza a la gente que llega ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ojalá haya más oportunidad en empresas para que se puedan implementar este tipo de programas. Así es. Juan Carlos, finalmente, con todo este proceso de cambio que está viviendo la compañía, ¿cuál es la proyección que viene para la empresa en los próximos años? La proyección, hablando de proyección, nosotros estamos ahorita pensando en seguir ampliando nuestras líneas de producción. Ahorita tenemos 2 líneas de pintura, 2 equipos de corte láser y soldadura. Queremos seguir captando más clientes en metal mecánica, seguir avanzando, seguir creciendo. Antes mi sueño era tener 100 familias conmigo, pero ya ahorita lo logramos y pues no quiero quedarme ahí. Okay. Hay que buscarle 200 y 300. Excelente. Entonces lo que sigue es buscar un terreno más grande, construir una nave más grande y seguir adelante, creciendo. Muy bien, excelente. ¿Qué mensaje le darías a aquellos que quieren emprender, principalmente en el ámbito industrial, de manera muy puntual, que no pierdan de vista qué? Hay que crecer con orden. Okay. Tienes que crecer con orden para que la industria te vea como alguien serio. Okay. O sea, si vas a empezar algo, empiézalo bien, con ganas, proyéctalo bien. No lo empieces en la cochera de tu casa. O sea, hazlo bien. O sea, que te cueste, para que no te distraigas, porque si lo empiezas en la cochera de tu casa y luego llegan los vecinos y te agarras la cerveza y al día siguiente no te levantaste, no. Hágalo bien. Ponga su lugar, su espacio, y ahí quédate el tiempo que sea necesario. Medita y haz lo que tengas que hacer para que eso suceda. Perfecto, muy bien. Y no perder de vista, Agus y Juan Carlos, el propósito, ¿no? El para qué. Claro. Porque al final del día, como bien se mencionaba hace rato y durante el programa lo hemos mencionado, no es fácil este camino, no es fácil llegar a ello, más te mantiene y te sostiene ahí el que tengas claro el para qué, el para qué lo quieres lograr, para qué lo quieres hacer. Yo creo independientemente del objetivo personal de cada uno, yo lo pudiera resumir en que todos estamos enfocados en generar un círculo de bienestar, ¿no? Sí. Desde la trinchera de cada quien.
Claro. Pero como dices, por naturaleza humana todos tenemos esa parte de bondad y al final caemos en el ikigai que le dicen. Sí. Que para mí es, después de varios ejercicios de introspección, es generar bienestar, tal cual. En tu caso, a través de la compañía, con las familias que dependen de ti, y así habrá muchos ejemplos, pero al final del día, generar bienestar. Yo con esa parte me quedaría. Definitivamente. Juan Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Digo, se nos fue la hora rapidísimo. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia y esperamos volver a tenerte pronto por acá con algún otro tema interesante en relación a la industria y su gente. Así es. Creo que hay mucha tela que cortar. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar ahí con ustedes y espero volverlos a ver pronto para seguir compartiendo. Porque la verdad, no hablamos nada. O sea, así es. Hay mucho más que compartir. Definitivamente. Muy bien. Si Dios lo permite, nos escuchamos el siguiente jueves para seguir platicando a nivel de planta. Hasta entonces. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.